Rafael Sainz. Muchas gracias, Rafael, por el feedback. Bueno, pues antes de nada, daros las gracias por asistir a la sesión de hoy. Como sabéis, bueno, pues la hemos titulado Internacionalizamos Recursos Humanos y está con nosotros Antonio Climent. Antonio tiene más de 30 años de experiencia en el ámbito de recursos humanos. 20 de esos años ha sido directivo de recursos humanos en empresas multinacionales que seguro que todos conocéis y que tratáis en el día a día, ¿eh? Y desde el 2006 es socio fundador de Sales and Coach. Antonio nos va a contar cuál ha sido su experiencia desde la Dirección de Recursos Humanos a la hora de implantar centros de trabajo en otros países y cómo pudo aportar valor en el desarrollo de esos procesos. Como lo interesante es escuchar a Antonio, yo le voy a dar paso, yo ya me callo. Eh, en la parte, ya por último, deciros que en la parte de abajo a la izquierda podéis ver una caja donde aparece el chat. Yo lo que os voy a pedir, dado que Antonio hoy está solo en la sala, que todas las preguntas que tengáis y que queráis hacerle, se las podáis hacer al final de su intervención, para que él no pierda un poco el hilo. ¿De acuerdo? Y estamos encantados de tener muchísimas preguntas. Así que yo ya me callo, Antonio, y adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y agradecer también a Talent Tools, en especial a Javier y a Luis, que han hecho posible este webinar. La sesión de hoy durará 30 minutos. Vamos a intentar ser bastantes exactos con el tiempo y así tenemos luego pues un espacio para contestar a las preguntas que podáis hacer. En principio, el objetivo de ello es compartir tres, cuatro ideas, experiencias críticas, aprendizajes, llamarlo como queráis, que he podido adquirir pues a lo largo de, pues como decía antes Javier, unos 20 años dando vueltas por el mundo, ¿no? Realmente no es nada ni espectacular ni fuera de lo normal, pero sí que creo que a lo mejor pues puede ser interesante y quizás os sirva, que es con el objetivo que estamos haciendo esta webinar. Antes de nada, dejarme, por favor, pues que os hable un poquito de Search and Coach, no más de 5 minutos o 5 segundos. Realmente Search and Coach es una compañía que nos dedicamos a la consultoría de recursos humanos con cuatro ejes fundamentales. Uno de ellos es la consultoría estratégica de recursos humanos a nivel de tanto de diseño de estrategia como de implantación, herramientas y procesos, para lo cual colaboramos con Talent Tools. También tenemos una parte de captación de ejecutivos y ejecutivas y luego desarrollo de talento, desarrollo de liderazgo a nivel individual con coaching, mentoring, counseling y a nivel de equipo. A nivel de equipo también con coaching de equipo, con dinámicas de grupo, con offsites y con técnicas outdoor. Llevamos desde el año 2006 y entre nuestros clientes pues se encuentran compañías fundamentalmente del IBEX 35, Fortuna 500 y también algunas empresas familiares que apuestan por el talento y por los recursos humanos. Bueno, pues si os parece vamos a empezar con el webinar y ya dejo de hablar de mi libro. Realmente me gustaría empezar con esta frase de Bill Gates, ¿no? Como podéis ver, dice que si 20 personas de su organización dejaran la compañía, Microsoft quebraría, ¿no? En su momento, cuando Bill Gates lanza esta frase en una presentación, queda muy bien. Aparentemente da la imagen de una compañía que se preocupa por el talento, pero si fuéramos los directores o vicepresidentes de recursos humanos de Microsoft, la verdad que tendríamos un marrón importante, ¿no? Porque ¿qué pasa con los planes de carrera? ¿Qué pasa con la identificación de high potentials? ¿Qué pasa con garantizar la continuidad del negocio a largo plazo? Y digo esto porque creo que ahí es donde nosotros podemos añadir valor si fuésemos los directores de recursos humanos de esta compañía. Lo sencillo sería pues decir, Bill, oye, qué bien te ha salido esta charla, enhorabuena, pero lo que creo que forma parte de nuestro trabajo es decir, todo esto y además vamos a empezar a trabajar en serio en cómo proveernos de un talento fuerte y potente para posicionar a la empresa donde pensamos o donde el negocio quiere que esté. Bueno, dicho esto, si os parece, voy a empezar hoy a hablar de un tópico en recursos humanos y es no nos hacen caso.
todo el mundo, yo por lo menos en los 30, casi 30 años que llevo en este negocio, hablas con compañeros y siempre es que mi empresa no apuesta por los recursos humanos, es que no me hacen caso, es que me cuesta muchísimo convencer al CEO, a mis compañeros de otras áreas, me ven como una función burocrática. Realmente estamos añadiendo valor. Yo creo que es la primera pregunta que tendríamos que respondernos. Si estamos añadiendo valor, ¿cómo es que no convencemos? Es difícil, porque si tú añades valor, si tú una relación, a una amistad, normalmente es una relación recurrente. Normalmente te llaman, te invitan a que opines, a que contribuyas y a que formes parte de los comités de dirección y de estrategia de las compañías. Con lo cual, bueno, yo empezaría un poco así. Valor añadido en recursos humanos, sino para qué estamos. Y para mostraros unos ejemplos que entiendo que pueden ser significativos de añadir valor a distintos negocios en distintas partes del mundo, me gustaría presentaros 4 casos. 4 casos que además forman parte de 4 geografías donde hoy en día son realmente mercados donde las compañías tanto españolas como internacionales quisieran estar, que es Latinoamérica, es Europa del Este, Asia y luego Oriente Medio. En mi caso concreto os hablaré de Israel por la particularidad que tuvo la función de recursos humanos en este país, ¿no? Pues vamos con el primero. Yo, como os comentaba, en el año, bueno, pues realmente en el año 92 entro a formar parte del equipo de Chiquita Brands International en España como director de recursos humanos de una filial que tenían, que era Pascual Hermanos, llevando una responsabilidad de España y de Europa. Pero en el año 95 me ofrecen la posibilidad de ir a Estados Unidos, a trabajar en Estados Unidos, con responsabilidad sobre logística, sobre compras y además sobre Centroamérica. En Centroamérica estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de Honduras, estamos hablando de El Salvador y con una colaboración muy estrecha de Costa Rica. Bueno, ¿qué pasaba en Guatemala? Guatemala, pues como algunos otros países, como podía ser Colombia, tuvieron guerrilla durante 2 años, más de 36 años de guerra civil, más de 200.000 muertos y, bueno, pues se firma un acuerdo de paz en el año 96. Buenas noticias para la compañía. Entendemos que esto nos va a consolidar y nos va a favorecer el desarrollo de negocio en el país. En concreto era plantación de banana o banano, que comentan los locales. Pero claro, para los europeos, los occidentales o los de Estados Unidos que quieren hacer negocios en este tipo de países, tienen que aprender, tienen que desaprender para luego aprender, como va a pasar también en el resto de geografías que os voy a comentar. Por poneros un ejemplo real, aquí veis el vehículo que utilizábamos para movernos de plantación en plantación, porque por carretera era prácticamente imposible moverse, y el barracón que veis abajo pues es la oficina de recursos humanos de Puerto Barrios, que es donde estaba ubicada esta plantación, entre Honduras y Guatemala, en una zona que se llama Cayos del Diablo. Y pues con estos mimbres teníamos que hacer los cestos que teníamos que hacer. Contábamos con un equipo preparado y bien formado, pero teníamos que tener esa dualidad de, por una parte, alta profesionalidad y pocos recursos. El negocio, como decía, que quería mantener una producción y potenciarla en un país donde era un clima excelente y unas condiciones de costes ideales. Desde el punto de recursos humanos dijimos, bueno, vamos a aprovechar este cese de la violencia armada para convertirnos en empleado de referencia. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo sabe y no estoy descubriendo nada nuevo, pero las compañías van a pues la imagen la lleva con el nombre, lo que se conoce como de poder y de influencia en los países, o tenían, hasta cierto punto quizás mucho más allá de lo que tenía que tener una empresa privada, si bien es cierto que ayudaba bastante al desarrollo local y llevaba pues tanto la electricidad como la educación, como la vivienda, como los alcantarillados, como el agua potable a muchas zonas donde antes no existían. ¿Nosotros qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a tomar ventaja y no nos vamos a quedar solamente con qué bien y vamos a integrar a estas personas. Exguerrilleros que llevaban, pues habían nacido probablemente ya como soldados y es lo único que sabían hacer. ¿Qué hicimos nosotros? Pues desarrollamos un plan de formación profesional y lo extendimos no solo a exguerrilleros, sino también a agricultores con pocos recursos. De manera que
conseguimos formarlos en distintas profesiones y a través del trabajo se integraron socialmente. Fue un gran éxito y bueno, nos sirvió mucho para vender la imagen nuestra de la compañía, ya no solo con el gobierno, sino también con la universidad, con las comunidades locales y reforzó la presencia, en este caso, de Chiquita en todos los ámbitos de la sociedad. Aparte de esto, necesitábamos desarrollar talento de dos tipos. Potenciar el talento local, de manera que pudiéramos, en principio, que llegara un momento que las posiciones que eran ocupadas por expatriados las ocuparan los locales, por un tema fundamentalmente de costes y de identificación al 100% con el país. Y para ello teníamos el Tropical Management Development Program, que era un sistema donde nosotros captábamos todos los años entre 5 y 10 personas de la Universidad de Zandenberg en Estados Unidos, la Universidad de Management Internacional, bilingües, español e inglés, y durante 3 años los formábamos en distintas posiciones en la compañía para que ocupasen mandos intermedios en el trópico. Y en paralelo íbamos desarrollando el talento local con programas de coaching, de mentoring y on-the-job training fundamentalmente. Bueno, esto más o menos fue lo que nosotros hicimos y en paralelo también trabajamos con la fuerza sindical, con los sindicatos que, bueno, pues en estos países son sindicatos muy fuertes, con un programa que nació de Costa Rica y se extendió a las distintas regiones de Centroamérica que se llamaba Juntos es Mejor. De lo que se trataba es de dejar las hostilidades empresa-sindicato, sindicato-empresa y empezar a trabajar con ellos con una campaña de información sobre el negocio y constituir grupos de sugerencias y de mejora donde formaban parte los trabajadores, los sindicatos y también el management de la compañía. Todo esto hizo un compendio de los pilares de una estrategia de recursos humanos a 3 años que posicionó a la empresa donde está hoy en día, que es el máximo productor de banana en Centroamérica. Este es uno de los casos, yo creo que más o menos intenté ilustraros en qué ha consistido el trabajo que llevé a cabo en su día y os quiero hablar ahora del siguiente caso. En el año, más o menos en el año 97, 98 me parece, sí, en el año 96, perdón. En el año 96 ya llevaba 6 años trabajando con Chiquita Brands International y me apetecía cambiar de sector y explorar nuevos horizontes. Entonces me desplacé a Oregón, a Portland, y empecé a trabajar con todas las factorías que tenía Adidas en Asia. El puesto que tenía pues era vicepresidente global de recursos humanos de operaciones, con responsabilidad en los departamentos de desarrollo de producto I+D de Estados Unidos y las fábricas de Asia. Muchísimas fábricas. Estamos hablando de fábricas que eran de más de 1.000 trabajadores, la mayoría de ellos, donde vivían los trabajadores todo el año, tenían unas vacaciones muy limitadas y, bueno, sabéis que en Asia fundamentalmente son casi todo mujeres las que trabajaban en el entorno fabril para pagar la dote, porque allí, pues bueno, tienen que pagar la dote las chicas, así son las leyes en aquellos países. Y además, pues bueno, tenían un estilo de dirección muy particular, muy adecuado a su cultura, pero que contrastaba mucho con los estándares, sobre todo de derechos humanos de la parte más occidental del globo. En el año 1997, el New York Times denuncia a una compañía de la competencia, no a nosotros, y lo que denuncia es pues bueno que se está pagando unos salarios muy por debajo pues bueno de todo, en torno a un dólar al día, que además si un trabajador llegaba tarde al trabajo pues se le castigaba a hacer ejercicio o a dar la vuelta corriendo a la fábrica, que habían claros casos de sumisión sexual por parte de managers a trabajadoras y que la situación médica era muy complicada. Si bien, repito, no era el caso nuestro, sí que es verdad que nosotros tomamos el liderazgo para cambiar esa situación. Estas son fotos reales, con lo cual podéis ver que nosotros estábamos bastante en estándares occidentales para aquella época. ¿Qué deciros? Que el negocio lo que quería era mantener la producción en Asia porque era fundamental. De hecho, Adidas, antes de tener la producción en Asia, estuvo a punto de quebrar y gracias a mover la producción a Asia pudo recuperarse. De la mano además de Peter Moore. Peter Moore era socio de Phil Knight, que fue el fundador de Nike, a los cuales tuve el gusto de conocer y trabajar con ellos de una manera muy, muy particular, ¿no? En recursos humanos podíamos hacer dos cosas. Podíamos decir, bueno, vamos a lavar la imagen de la compañía y pasar página, o vamos a intentar generar un cambio de cultura. Un cambio de cultura que incluía,
Por una parte, formación en buenos hábitos y en respeto a las personas y a los derechos humanos a todos los niveles de la organización en Asia. También desarrollamos un código de conducta que además fui el responsable de llevar a cada una de las fábricas, de que fuera firmado por nuestros proveedores y de auditarlo regularmente. De estas auditorías hacíamos unos planes de acción y revisábamos el progreso, con lo cual no dejábamos nunca que saliera de la agenda la necesidad de cambio cultural. Y luego también llevamos a unos mentores occidentales y algunos orientales, pero formados en Occidente, para un poco liderar con el ejemplo, para estar haciendo de mentores del día a día de los equipos de dirección. Pensar que las compañías que trabajábamos en Asia teníamos una complejidad añadida que era una dualidad de equipos de dirección. Teníamos el equipo de dirección oriental y el equipo de dirección occidental. También teníamos que hacer un poco de bisagra entre ambas culturas, entre ambos estilos, para conseguir que fueran todos a una, que remaran todos en la misma dirección. Bueno, pues al final conseguimos que la cultura fuese impregnando todos los estratos de la compañía y no nos quedamos solamente en un one shot donde consigues un apoyo mediático y se pasa página. El tercer caso que os quería comentar es un caso también un poco particular. Yo, pues bueno, regreso a Europa, en este caso con PepsiCo en el año 2000, la división de Frito-Lay, que era la división de Cheetos, Doritos, Ruffles, Tropicana y sobre todo los que tengáis hijos pequeños os acordaréis de los tazos de Pokémon, que bueno, fue impresionante lo que contribuyó al negocio. Y en el año 2000 nosotros teníamos una necesidad de crecimiento de negocio a doble dígito. Yo era el vicepresidente del sur de Europa de Recursos Humanos y en los distintos países donde operábamos, España, Grecia, Portugal, Italia, Chipre, trabajábamos básicamente con unas cuotas de mercado de en torno a un 70 o un 80% en el mercado tradicional y el corporate, la oficina corporativa, nos obligaba a generar unas ventas de doble dígito todos los años, crecimiento superior al 10%. Claro, nos obligaba a entrar en una dinámica de M&As, de búsqueda de adquisiciones de compañías constante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, descubrimos un poco la gallina de los huevos de oro entrando en los Balcanes. ¿Por qué? Pues porque son países que han sido anteriormente de la Unión Soviética, que tienen una voluntad clara de ser europeos y que querían, a marchas forzadas, hacer un catch-up con las economías del resto de países. Aquí en concreto identificamos una compañía de una facturación de 300 millones y 300 personas que se llamaba Star Foods y bueno, pues con un crecimiento anual de un 9% y llevamos a cabo un proceso de manejo. Un proceso de manejo donde el negocio lo que le preocupaba era crecer. Desde recursos humanos, ¿cómo añadimos valor a este crecimiento? Diciendo, muy bien, está bien que quieras crecer, pero no puedes hacer el crecimiento este año. Lo importante es a lo mejor ir un poco más despacio y construir las bases para un crecimiento continuado. Un crecimiento continuado que nos obligaba a hacer un due diligence con mucho cuidado, porque realmente el choque cultural con Europa del Este era tremendo. Era tremendo pues por los niveles en aquella época de corrupción, de falta de procesos, de falta de procedimientos y realmente nos costaba mucho el saber si no nos estaban realmente engañando cuando estábamos nosotros auditando y pidiendo documentación sobre cómo estaba la situación del negocio. Dicho esto, al final, pues bueno, yo creo que tuvimos la suerte de encontrar una gran compañía y trabajamos en varios niveles. El primer nivel fue un programa de inducción de lo que llamábamos PepsiCo Way, que era bueno, la misión, los valores, los principios que deben de regir el negocio, más allá también de una formación técnica de cómo hacer las cosas. Trabajamos el qué, trabajamos el cómo, trabajamos el estilo de liderazgo y trabajamos también el estilo de relación, los comportamientos adecuados y no adecuados dentro de la organización. Y luego de esta formación lo que hicimos fue identificar los high potentials, empleados que veíamos que podían ocupar posiciones de media dirección o alta dirección, tanto en Rumanía como en otros países, y darles una formación en lo que respecta pues, a coaching, mentoring, counseling on the job training adecuada. Y por otra parte, ya no solo en Rumanía, sino a nivel global, creamos un pool de expatriados que estaban abiertos a una movilidad internacional, con lo cual acompañábamos el proceso de M&A que tenía la compañía tan agresivo, siempre con
con gente cualificada disponible. Al final, pues bueno, este modelo se consolidó como un modelo de éxito, como una best practice, y al año siguiente se compró otra compañía en Serbia y posteriormente una compañía grandísima en Rusia, ¿no? Bueno, realmente podríamos habernos focalizado solo en haber hecho un M&A, lanzar el negocio, sacar los resultados y pasar página. No, no lo hicimos así. Quisimos ir más allá y consolidar a largo plazo. El último caso práctico que os quería presentar es muy distinto. Es un caso muy especial. Estamos hablando de Israel. Es un país judío rodeado de países árabes, como todos sabéis, con un nivel de beligerancia y conflicto armado tremendo y donde pues trabajar se hacía bastante complicado. Os voy a poner un vídeo que dura muy poquito, pero para que os hagáis una idea de donde nosotros teníamos la planta, que era en Sderot, que está a 1 kilómetro de Gaza, pues las situaciones que teníamos que vivir con nuestros trabajadores y bueno, y con cualquier persona que fuera a visitar la planta en esos momentos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Están listos? Ahí voy. Bueno, como podéis ver, la verdad que era bastante complicado. Cuando saltaba un código rojo, había sirenas por toda la ciudad y los trabajadores, las amas de casa, los chiquillos en el colegio, tenían 15 segundos para buscar un refugio seguro. Con esto no quiero decir que en una parte de la frontera lo pasaran bien, porque me imagino que sería igual o peor. Pero bueno, yo os cuento la experiencia desde este lado, que es donde me tocaba trabajar, ¿no? Realmente la empresa quería mantener un mercado muy importante que era el mundo judío. Desde recursos humanos que queríamos mantener ese mercado, pero además ayudar a esa situación. Montamos, si queréis, los pilares de lo que luego se llamó la responsabilidad social corporativa, donde teníamos que asegurar talento de calidad, pero además de una manera humana e intentando aportar valor a la sociedad. ¿Qué hicimos? Pues bueno, realmente lo primero que teníamos que hacer era, pues bueno, el servicio militar, como os decía en la página anterior, duraba 4 años. Hasta los 45 años los hombres tenían que ir entre 30 y 45 días a la mili. Y esto nos costaba bastante. Me está diciendo Beatriz que no se ve la imagen. No sé si a lo mejor, Javier, podemos hacer algo. Creo que ahora mismo lo solucionan. De todas maneras, os voy contando un poco sobre la marcha y luego vemos la imagen. Realmente, el problema que teníamos nosotros era que, claro, involuntariamente teníamos una rotación donde, bueno, pues donde, a ver, perdón, creo que el audio, vale. Bueno, perdonad, disculpad los problemas técnicos. Lo que os quiero decir es que teníamos un problema de rotación involuntaria donde todos los años perdíamos empleados a distinto nivel, desde operarios de fábrica, administración, mandos intermedios y directivos. Se marchaban a la mili y unos volvían, otros no volvían, y los que volvían a veces pues volvían muy tocados, ¿no? Esto nos obligó a ser proactivos y montar unos procesos de polivalencia funcional de manera que tuviéramos los puestos cubiertos a pesar de estas ausencias que no queríamos tener, ¿no? Por otra parte, para liberar tensión, la tensión de trabajar en estos entornos, también hicimos un programa de rotación dentro del país, en distintos centros, ya no tan agresivos como este, y a nivel internacional, siempre y cuando quisieran expatriarse. Era complicado porque pues, la población judía tiene unos hábitos de alimentación que rigen unas normas, que es kosher, y en todos los países de Europa existe y del mundo. Y es complicado, pero bueno, podemos llevarlo a cabo.
Y, en tercer lugar, lo que hicimos fue un plan de responsabilidad social corporativa muy importante, donde no solo trabajábamos con nuestros empleados, sino además con la población en ayudas a dependencias, pues tanto drogodependencias, alcoholismo, tratamientos contra estrés, ataques de pánico, en definitiva, ayudas a hijos de huérfanos, o sea, a los huérfanos en términos de educación. La implicación fue absoluta en todos los niveles. Y yo creo que, bueno, que mostramos un poco un camino para lo que luego se implantó a un nivel más global de responsabilidad social corporativa. ¿Por qué aquí los casos que os he querido plantear? Y lo que sí que me gustaría ahora es reflexionar un poco sobre por qué en estos casos la estrategia de recursos humanos ha marcado la diferencia. Yo os diría que lo sencillo habría sido, bueno, seguir pedaleando. Realmente el negocio quizás te pedía mucho menos de lo que nosotros entregamos, pero no habríamos hecho nuestro trabajo. Yo creo que ir más allá de lo que te pide el negocio y pensar en el largo plazo para balancear esa necesidad de corto que muchas veces tiene el cliente interno forma parte de nuestra profesión, ¿no? Además, como os he comentado, en Guatemala, ¿qué se nos pedía? Se nos pedía básicamente integrar un colectivo de difícil integración tanto social como laboral. No nos quedamos ahí, sentamos las bases para que tuviéramos talento preparado y capaz y un modelo de éxito que ahí está, en el tiempo ha perdurado. ¿Qué pasaba, por ejemplo, pues en China? China nos estaban diciendo que laváramos la imagen, que siguiéramos adelante y que que hiciéramos todo lo posible para mantener la producción. Bueno, quisimos cambiar la cultura, quisimos que empezaran a aprender y a trabajar de una manera diferente, más respetuosa con el género humano, ¿no? Que por supuesto que se puede decir que todavía queda mucho, pero no nos tenemos que olvidar que partíamos de una posición quizás negativa. Hemos recorrido mucho camino al respecto, ¿no? Todavía queda, pero hemos recorrido mucho camino. El siguiente caso que os he presentado, el caso de Rumanía. Bueno, podríamos haber pegado un pelotazo, haber crecido doble dígito ese año y al año siguiente ya veríamos. No quisimos algo así, quisimos ver de qué manera podíamos sustentar un negocio en un país diferente, crear un modelo de éxito replicable para otros países y además desarrollar el talento local de una manera efectiva. Y por último, lo que habéis visto de Israel. Yo creo que ahí las empresas pues a veces tienen un corazón muy grande y yo creo que ahí en lugar de quedarnos allí, pasar por allí y mantener un negocio sin ir demasiado, porque la verdad que era, que era complicado a veces viajar a estos países cuando había sobre todo intifada. Pero bueno, ahí estuvimos y nos comprometimos hasta la médula con la problemática del negocio y de la sociedad. Dicho esto, me gustaría compartir algunos aprendizajes. Algunos aprendizajes que, bueno, probablemente lo sabemos todos, pero no viene mal también, yo creo que a veces recordarlos, ¿no? Seguro que hay más, pero yo lo voy a limitar a 4, que creo que es un número adecuado para poderlo retener, ¿no? El primero es que recursos humanos es parte del negocio y no al revés. Muchas veces la gente de recursos humanos lo que queremos es implantar las últimas tendencias de moda, gestión o dirección de recursos humanos, la última metodología, y el negocio no nos está pidiendo eso. Tenemos que aprender a escuchar para aprender, a escuchar para saber lo que quiere nuestro cliente y a partir de entonces diseñar una estrategia que además contribuya con el negocio. Cuando hablo de contribuir, hablo de opinar, de tener un punto de vista y para ello hay que entender el negocio. Yo recuerdo en Chiquita, por ejemplo, igual algunos, si visteis el programa este que hay en televisión ahora del jefe, donde un directivo, un medio se disfraza de operario, se tematiza y se mete dentro del trabajo del día a día para ver qué está pasando, pues bueno, esto nosotros lo lanzamos en Chiquita en su momento, ya no solo para nuevas incorporaciones en la compañía, sino también para mandos, ¿no? En PepsiCo teníamos un programa similar donde trabajabas en fábrica, trabajabas en reparto y entendías el negocio desde abajo. Tienes que hablar el lenguaje del negocio para poder contribuir. Y luego hay que buscar sponsors. Y este es un camino difícil porque no siempre los sponsors son obvios. Tenemos que saber quién es el poder real en la compañía y ver de qué manera nos podemos ganar, en primer lugar, el respeto y una vez tenemos su respeto, su respaldo. Si vamos de la mano de los key players, de la gente que tiene poder dentro de la organización, tenemos mucho camino ganado a la hora de vender nuestras ideas, nuestras estrategias y nuestras iniciativas en recursos humanos. Este sería el primero. El segundo de los aprendizajes es que hay que invertir en talento.
Sin personas no hay resultados, todos lo sabemos, la tecnología se puede comprar, la comunicación ahora no es ningún problema. Un ejemplo es esta webinar. Y es cierto bueno, que hay gente que te dice que contratar profesionales es caro, pero quizás es mucho más caro contratar gente junior o intentar hacer las cosas con gente, con equipos que no están preparados. La gente junior, todos hemos sido junior, son necesarios en las organizaciones y tienen su puesto, pero no nos sirven para todo. Nuestra obligación como directivos de recursos humanos es hacerlo ver a las organizaciones que estamos invirtiendo, pero ¿qué nos costaría el soportar una curva de aprendizaje? Y si es lo que el negocio realmente necesita. Muchas veces decimos que sí por no tener una negociación difícil o un conflicto con nuestro jefe y realmente estamos cavando nuestro final en la compañía porque vamos condenados al fracaso, ¿no? Esta sería la segunda reflexión. La tercera entraría dentro de cuantificar el impacto. Para cuantificar el impacto, aquí hay un tópico importante, que es sería el número 2, que es que la función de recursos humanos no se puede cuantificar. Bueno, pues la verdad que siento no estar de acuerdo porque hay compañías y compañeros que cuantifican muy bien el impacto que tiene la función de recursos humanos en el negocio. La idea inicial es identifica cuáles son los indicadores clave, los KPIs que requiere tu negocio y luego dótate de unos recursos, de unos sistemas adecuados. Aquí los sistemas de Talent Tools, ni que decir tiene, que os pueden ayudar muchísimo. Y aparte de ello, evalúa constantemente el progreso que estás haciendo, conforme a estos KPIs que habías establecido. Haz benchmark. Si no sabes qué hacer, habla con otros compañeros, con algunas asociaciones, qué están haciendo en otros sitios, en otras compañías, en otros países, pero no te quedes con que no se puede cuantificar, porque lo que no se puede medir, pues no se conoce. Lo que no se conoce no se puede gestionar y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. Esto es una máxima del mundo de la calidad, pero perfectamente aplicable que a todas las áreas. Este sería el tercer aprendizaje. El cuarto sería construir credibilidad. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos credibilidad es lógico que no nos inviten a la mesa de la toma de las decisiones. Tenemos que tener un plan con una estrategia alineada con el negocio y que sea smart. Pero no smart solamente en el término específico medible, no, smart en el sentido de la palabra, inteligente. No quieras vender algo que no tiene nada que ver con la realidad que estás viviendo en tu compañía. Consigue resultados. Construye sobre victorias fáciles, como dice John Kotter, ¿no? Tenemos que quick wins, victorias rápidas que hagan que podamos construir sobre la victoria y nuestra credibilidad entonces va creciendo. Y por último, haz marketing, el tercero de los tópicos. Es que en recursos humanos no nos sabemos vender. Pues si no te sabes vender, que te enseñen. Acude a alguien que te pueda ayudar. Hay compañías expertas en corporate branding, en department branding, en todo lo que quieras. Está todo prácticamente en esta área bastante inventado. Pero no te puedes quedar con que no te puedes vender. Si te quedas con que no te puedes vender, si no se conoce es como si no pasa. Bueno, dicho esto, yo en principio, pues al final, pues lo que nos queda ya es un resumen. Un resumen que el punto 1 sería acordaros de que recursos humanos es parte del negocio. Segundo, hay que invertir en talento. Aquí es muy importante y bueno, en la actualidad las empresas están apostando fuerte por temas de coaching, temas de mentoring, temas de counseling, temas de on-the-job training. Están apostando realmente por su talento porque además la crisis entre comillas, pero ha ayudado porque al limitar las contrataciones externas han tenido que hacer un esfuerzo por mejorar también el talento que había en la casa. No son las mismas competencias las que se requieren para gestionar bonanza que para gestionar crisis. Sería imposible pedirles a los mismos directivos que vayan cambiando de sombrero, ¿no? Y que vayan sabiendo sin ningún tipo de ayuda cómo gestionar situaciones totalmente distintas, ¿no? Invertir en talento, rodéate de los mejores. Si te rodeas de los mejores, serás uno de ellos. Cuantifica el impacto. Para eso apuesta por sistemas, apuestas por APIs, mira a ver qué realmente qué indicadores clave son interesantes para el negocio y no solamente cuantifiques por cuantificar, porque al final te inundas de información y no sirve para nada. Vale la pena tener 5, 6 indicadores clave que tener 10 y mejor que no tener ninguno. Y sobre todo construye credibilidad. Lo que decía de la mujer del César tiene que serlo y aparentarlo, y aquí es cierto. Si quieres credibilidad, si quieres tener un sitio donde se toman las decisiones,
tienes que tener una buena imagen y una imagen profesional dentro de la compañía. Me gustaría ya finalizar con un clásico, que es pensar en global y actuar en local. Realmente yo creo que ha sido la clave del éxito en las 4 experiencias críticas que os he comentado. Lo que sería un error y que por desgracia es bastante común es con una filosofía corporativa intentarla implantar en cualquier país sin tener en cuenta las circunstancias particulares, la cultura y las necesidades locales. Y a partir de aquí, pues agradeceros que hayáis estado esta media horita conmigo y daros las gracias y dar paso a las preguntas que, como decía antes Javier, podéis utilizar el texto. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias por tu exposición. Ha sido muy interesante conocer los casos que nos has contado, tu experiencia, y os animo a todos, Alberto, Antonio, Camila, Enrique, Javier, Clara, eh, preguntar las cuestiones que tengáis. Nuria, Marisa, Rafael, a ti, muchas gracias también por asistir. Alberto también. No sé si queréis preguntar algo. Marisa, muchas gracias a ti. Te dice Antonio que muy interesante tu experiencia. Mm. Muchas gracias. También os digo, si queréis enviarme cualquier tipo de pregunta o comentario, tenéis los datos tanto de Talent Tools como los míos en Search and Coach. También tenemos la oficina de Madrid disponible y el teléfono, así como el email. Sentiros libres de enviarnos la información que queráis. Rafael nos indica que no tiene preguntas. Muchas gracias, Rafael. Clara dice, muchas gracias por el webinar. Este tema es muy demandado y poca formación solo sobre la experiencia y las empresas pues, puede aprenderse. Lástima que ha sido muy cortito. Gracias, Clara, a ti. Yo pediros disculpas porque hemos tenido un pequeño problema con la imagen de Antonio al conectar con el vídeo, pero bueno, no hemos perdido la conexión. Hemos preferido no tocar nada para poder seguir escuchándole. Javier dice, importante cuando se trata de integrar cultura, personas y es cercano a negocio. Qué razón tiene Javier. El otro día me comentaban en una entrevista, también decían, oye, ¿y por qué los recursos humanos tenéis tan mala fama, no? Y bueno, no podía más que sonreír y decir, pues porque no hacemos el trabajo que tenemos que hacer realmente, ¿no? Y es estar cerca del negocio, efectivamente. Alberto nos está escribiendo, dice mala fama porque no hacemos nuestro marketing, efectivamente, Antonio. Exactamente. Sí, aquí yo deciros, ¿no? Muchas veces nos pasaba que hacíamos encuestas de satisfacción de empleados y en los grupos de trabajo se hacían propuestas de programas, beneficios o políticas que ya estaban implantadas. ¿Qué estaba pasando? Pues que no las estábamos vendiendo, que los empleados no sabían que las teníamos. Sobre todo cuando hay empresas grandes con multicentros, que a lo mejor los empleados de la central tienen información de todo, pero ya en cada centro depende un poco del directivo que haya o del mando intermedio que haya, de hasta qué nivel quiere comentar o compartir o está preparado para hacerlo, ¿no? Con lo cual es importante asegurarse que la comunicación llega hasta la última persona dentro de la organización. Yo te iba a preguntar, Antonio, he visto que has hecho muchas veces referencia a la parte de responsabilidad social corporativa. Entiendo que es una herramienta muy interesante para las áreas de recursos humanos a la hora de enganchar a la gente en este tipo de proyectos. Pues Javier, es que es la parte, si quieres, más humana, es la parte donde de verdad estamos contribuyendo y sobre todo ahora en estos tiempos, ¿no? Que se nos está otra vez volviendo a poner el cartel de killers, ¿no? De que lo único que hacemos es reestructurar, reestructurar, reestructurar y cortar costes. Bueno, ahí hay una vía que además es importante y obligatoria para las empresas donde creo que nos podemos lucir, donde creo que de verdad podemos hacer muchísimas cosas. A veces hace falta mucho presupuesto, pero con poco presupuesto se pueden hacer cosas si eres creativo también. No ser el más espectacular en términos de propuestas, pero sí el no parar de hacer cosas, el estar implicado a todos los niveles, porque además no nos olvidemos que estamos haciendo corporate branding, estamos vendiendo nuestra empresa a posibles clientes y a posibles empleados y a posibles a lo mejor accionistas en un futuro, con lo cual tiene mucha importancia.
Pues Antonio, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y a todos los que habéis asistido, daros de nuevo las gracias y como os ha indicado Antonio, estamos a vuestra disposición en- a través de correo electrónico, página web o teléfonos. De nuevo daros las gracias. Rafael nos está escribiendo. Pues nada, Rafael, gracias a ti. Pues esperamos veros en la siguiente sesión. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.